24 horas, Central. En torno al socavón de Reñaca y con importantes consecuencias, una baja notoria en el turismo y poca locomoción por el corte de la avenida Borgoño. Las autoridades proyectan nuevas alternativas para reanudar el paso por la tradicional ruta. Es la tónica del momento en Viña del Mar. Impactante imagen a solo pasos del edificio Kandinsky, socavón de gran envergadura que se dio debido al colapso de un colector de aguas lluvias y posterior deslizamiento de arena que bloqueó el tránsito en Avenida Borgoño, hecho que es solo el inicio de una serie de repercusiones en el sector. 14 horas y este era el ambiente en el comercio de higuerillas en Concón. Notable baja de turistas a comparación de días anteriores al socavón, pues la avenida cortada es el principal camino para ingresar fácilmente a la zona. Disminución abrupta que llevó a restaurantes como el de la señora Marcela a cerrar durante esta semana. Bajan las ventas porque hay gente que no le gusta buscar otros rumbos de alternativos, optan por ir a otro lugar o simplemente no venir. De hecho, teníamos muchas reservas que venían desde Paine, desde Talagante, y las eliminaron porque los mismos municipios prohibieron todos los desplazamientos de buses para acá. Entonces... Como no viene gente, menos empleados. Oye, como tenemos menos empleados y menos gente, menos le compramos a los proveedores, que están vendiendo menos de la mitad, porque los restaurantes acá abajo no funcionan. Conflicto que no es el único. El cierre de la ruta también impactó a la frecuencia del transporte público. Las 2 líneas de microbuses que cruzaban por el camino costero ahora apenas llegan al primer sector de Reñaca, situación que deja aislados a vecinos, trabajadores y estudiantes de Cochoa, quienes deben caminar hasta 2 kilómetros para llegar a sus destinos. No todos tienen vehículos, por lo tanto tienen que obligadamente llegar a Reñaca, tomar mi locomoción a Concón, devolverse de Concón a Reñaca y venirse caminando a Cochoa. Deberían llegar acá al mirador de Cochoa, darse la vuelta y de ahí seguir y después subir, pero dice que es antieconómico para ellos. Años anteriores tuvimos que igual hacer una protesta y ahí empezó a pasar la locomoción. Esperábamos que esta vez no pasara lo mismo, pero así como vamos, mañana nos vamos a juntar. Incertidumbre que golpea 2 áreas conectadas entre sí por la avenida Borgoño, vía que podría mantenerse cerrada por un plazo aproximado de 8 meses ante la gravedad del asunto, una reparación de 1.500 millones de pesos que podría aumentar si la situación empeora. La discusión de fondo es una discusión que está abierta. Nosotros como gobierno regional inmediatamente oficiamos a todos los servicios que tienen competencia en esta materia, que fueron los responsables de entregar estos permisos el año 2005. Esperamos tener respuestas pronto y también vamos a ver qué acciones jurídicas vamos a adoptar. Durante esta semana se esclarecerán los pasos a seguir ante la emergencia. La delegación presidencial de Valparaíso se reuniría con los principales equipos involucrados para conocer qué medidas podrían implementarse. Un puente mecano y la potencia de nuevas rutas se barajan como alternativas. Vamos a hablar con la gente de Viña, con la alcaldesa, también para que nos ayuden a que podamos potenciar las otras vías mientras esté cerrada la costa para que lleguen a Concón, Avenida Mundo Eluchan, Los Ositos, Los Pellines. También estamos haciendo una evaluación para ver los efectos indirectos que tiene sobre todo este mal momento que estamos pasando con un tremendo socavón, que es lo que está impidiendo el paso costero tanto de sur hacia el norte y de norte hacia sur. El cuestionamiento se mantiene latente en torno al socavón de Reñaca, enorme daño causado que afectó a más allá de los 25 evacuados del edificio Kandinsky. Estos días serán clave para determinar el futuro del principal camino turístico de la región de Valparaíso, que ahora es resguardado por contingente policial. El ministro de Educación se va a reunir este día lunes con dirigentes del Colegio de Profesores para avanzar en el diálogo, pero desde el magisterio señalan que el paro va sí o sí a partir del martes. Se estima que cerca de 100.000 docentes se plegarían a la paralización. El paro nacional indefinido va el día martes. Así de directo fue el presidente del Colegio de Profesores. El viernes el magisterio anunció un paro indefinido luego que sus bases rechazaran la propuesta del gobierno. Yo quiero reiterar que aquí los profesores y las profesoras no estamos pidiendo aumento salarial, no estamos pidiendo bonos para nosotros, sino que estamos pidiendo fundamentalmente generar cambios profundos al modelo educativo que hoy día tenemos. Cambiar el sistema de financiamiento que tanto daño le ha hecho a la educación en nuestro país.
Los docentes levantaron un petitorio con 8 puntos. Además de un cambio al modelo de financiamiento de la educación pública, hay temas como la reparación de la deuda histórica, el pago de bonos de retiro atrasados y la violencia escolar. Indudablemente que hubiésemos no querido llegar a esto. Lo hemos venido señalando desde hace mucho tiempo. Esta decisión de paralizar no la tomamos ni la dijimos al gobierno hace 15 días. Venimos más de un año planteando esta situación. Desde el propio Colegio de Profesores proyectan una adhesión de alrededor de 100.000 docentes en todo el país. Esto impactará a colegios municipales y a los administrados por servicios locales SLEP. En total, serían 6.000 establecimientos que paralizarán sus actividades. El paro generó críticas entre algunos alcaldes. Llama la atención que la medida siempre sea el paro, el llamado permanente al paro nacional. Sabemos que la pandemia no solamente nos dejó la crisis de salud, sino una tremenda crisis en materia educacional, con un retroceso en los aprendizajes significativos. Y finalmente los afectados son los niños, niñas y jóvenes. Este domingo, dirigentes del profesorado se reunieron con parlamentarias de la denominada Bancada por la Dignidad de los Trabajadores de la Educación para avanzar en acuerdos legislativos en materia de educación pública. Nos llama profundamente la atención que se hable de violencia dentro de los establecimientos y que no se hable también de violencia, la violencia a lo mejor invisibilizada, pero que se está ejerciendo en contra de los trabajadores de la educación. Tenemos deserción escolar. ¿Y saben lo que pasa con un paro indefinido? Se genera más deserción escolar. Entonces, es necesario que se preocupen por la educación que dan los profesores y por el alumnado. Durante el fin de semana, la ministra del Interior, Carolina Toá, aseguró que en medio de este conflicto, los afectados son los estudiantes. Cuando se aprobó este paro, no tuvo un respaldo muy amplio, pero sí obtuvo una mayoría. Y nosotros esperamos que eso genere condiciones para que en los próximos días el esfuerzo que está haciendo el ministro Cataldo logre destrabar este conflicto y encontremos una manera distinta de resolver las demandas de los profesores y las profesoras, sin afectar a nuestros estudiantes. El paro va, y yo invitaría a la ministra Toá a que haga todo lo que corresponde por parte del ministerio y particularmente del gobierno para dar las respuestas que estamos pidiendo por el bien de la educación, por el bien de los estudiantes. El paro comenzará el martes a partir de las 7 de la mañana, pero el diálogo con el gobierno se retomará este lunes cuando los dirigentes se reúnan con el ministro de Educación. Se arriesgaron para destapar Nos tuvimos que exponer tanto cuando en realidad la labor de hacer justicia, de investigar, era de otros. una realidad aberrante. Él proporcionó detalles muy fuertes, personas que habían sido asesinadas. Y pagaron el precio de su osadía. Es un milagro que estoy vivo. Los denunciantes de Shepard. Informe especial. Hoy, 22:40 horas en TVN. Vamos a algo completamente distinto. ¿Se imagina despertar con 10 personas intentando asaltar su casa? Bueno, así fue un intento de turbazo que sufrió una familia en Peñalolén. Hubo 5 detenidos, 4 de ellos menores de 18 años. Su sospechoso andar los delataría, sus ropas oscuras y rostros cubiertos también. Buscaban una casa para robar, así fue como llegaron a Altos del Parque en Peñalolén. No les importó que una familia estuviese al interior. Fue como a las 5:30 de la mañana. Yo me desperté a las 6, así que ya estaba como dormitando ya. Mi papá sube y me pega un grito y yo ya estaba despierto y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y mi papá me dijo, bueno, está intentando asaltar la casa. Era un intento de turbazo protagonizado por al menos 12 sujetos, los que con un punzón intentaron abrir una reja del jardín. En el patio estaba el botín que buscaban. Mi papá tiene una camioneta X-Trail y que es como la camioneta más robada de Chile el último año. Probablemente iban a robar eso, pero si se metían a la casa, ¿qué pasa? ¿Qué nos podría haber pasado a nosotros? Quizás con ese punzón nos hubiesen pegado. Los salvó un sistema de seguridad particular que alertó a los sospechosos y rápidamente se dieron a la fuga. Algunos de ellos no lograron escapar. Guardias de seguridad lograron dar aviso a carabineros, resultando detener a 5 sujetos que trataban de ingresar a este inmueble, sin lograr sustraer alguna especie. 4 de los 5 son menores de 18 años, lo cual es muy preocupante, en el entendido que en muchas oportunidades Carabineros detiene en este tipo de delitos a personas muy jóvenes.
En Peñalolén, en lo que va del año han sido registrados 251 robos a lugares habitados. En 2022 fueron 448 en total. Vecinos temen que la cifra aumente porque acusan los delitos son cada vez más violentos. Este viernes, un grupo de sujetos se hizo pasar por carabineros para robar un domicilio. Algunos estaban caracterizados como ellos. Se aprecia que operaban a mano armada. Las encerronas también preocupan. Muchos de estos casos terminan sin detenidos. Y los robos ponen en peligro a quienes incluso están a cargo de la seguridad. Se ven casos que antes no se veían, robos demasiado violentos, que antes, si bien existían, eran como en lugares más específicos, no sé. Ahora en todos lados ya no nos sentimos seguros. Que fome que puedan entrar a tu casa, imagínate, 10, eran 10, nosotros lo vimos por las noticias, así que mucha preocupación, demasiada preocupación. Víctor Papa para Charlie Golf. Para evitar en convertirse en una víctima más, algunos vecinos se han organizado ante delitos violentos. Antiguamente los delincuentes entraban a casas abandonadas. Hoy día da lo mismo que la casa esté con ocupantes, que hayan adultos mayores, que hayan menores. Ellos entran. A través del movimiento No Más Delincuencia Peñalolén, se han encargado de coordinar a otros condominios para prevenir. Hemos tenido robo a las 4 de la mañana, donde en el día el delincuente estuvo mirando cómo se desarrollan los barrios y en la noche a las 4 de la mañana sabe qué portones están malos, llega y lo abre sin ningún problema. De los 5 detenidos en este intento de turbazo, los 4 menores de 18 años quedaron bajo el seguimiento de un delegado de Mejor Niñez y prohibición de acercarse a las víctimas, mientras que el mayor de edad quedó con arresto domiciliario nocturno. Bien, hablemos ahora de la reconstrucción. Siguen los trabajos de limpieza en los sectores que se vieron mayormente afectados por el sistema frontal que azotó al país hace unos días. Vamos a ir hasta la región del Maule, donde habilitaron el puente Tres Arcos. Una buena noticia dentro de los avances lentos que tiene esta reconstrucción. Esteban Sáez, estamos contigo para que nos cuentes los detalles. Buenas noches. Hola, buenas noches, Carla. Sí, una buena noticia, tomando en consideración que la conectividad es clave y fue sumamente dañada con este sistema frontal que hace una semana, un poco más, afectó a esta región y también a las vecinas de O'Higgins, fundamentalmente Ñuble, Biobío. Fíjense que aquí en el Maule hubo 209 inconvenientes en ese sentido: deslizamiento de tierra, caída de árboles, socavones, puentes que se vieron sumamente afectados. Uno de ellos fue el Tres Arcos, ahí en la precordillera de Linares, que tenía aisladas a 10.000 personas, fundamentalmente de los sectores de Ancoa y Achigüeno. Durante esta jornada, entonces, recuperaron la conectividad. Ya lo habían hecho por un rato ayer de manera peatonal. Hoy, con vehículos, pudieron salir y entrar y comenzar a pensar en recibir ayuda, considerando que además en Vega Ancoa ya habían sufrido inconvenientes en el frente anterior. Durante fines de junio, ahí fallecieron 2 personas, entre ellas un voluntario de bomberos, así que es una zona sumamente golpeada que además ahora está más afectada porque el daño fue mayor. Tuvimos acceso precisamente a ese lugar después de que la ministra de Obras Públicas diera el vamos a este puente Tres Arcos que recupera entonces la conectividad y de esa manera ya se han recuperado casi la mitad de los problemas que se han presentado en distintas rutas, caminos interiores, fundamentalmente mucha gente, zonas rurales que se ven entonces complicadas, que no pueden recuperar muchas de las cosas que estaban poniéndose de pie. Ahí en Vega Ancoa nos decían, compramos sacos de cemento para poder reparar los daños ocurridos con el sistema frontal anterior y quedaron destruidos. El cemento, por supuesto, con el agua ya no funciona y entonces ahora esperan que a partir de mañana se empiece a aplicar la ficha de emergencia para poder cuantificar bien los daños, los efectos y además el apoyo que va a tener que entregar el gobierno. Hay una nota que da cuenta precisamente de la conectividad que se recupera, pero que aún se mantiene más de la mitad con problemas acá en el Maule y también en las regiones vecinas. Con el paso de los días y con las calles un poco más despejadas, la conectividad hoy se transforma en una de las principales necesidades. El desborde de ríos y el derrumbe de puentes ha dejado a miles de aislados que aún no tienen respuesta. ¡Pónganse bonito para que salgan en la tele!
Bien lo sabe Eduardo, que creó este cruce artesanal que atraviesa el río que divide a la Villa Prat. No, lo conseguimos a un amigo. Sí, pues lo conseguimos y él tuvo la voluntad también y lo prestó porque este bote lo habíamos ocupado en el aluvión anterior. El dueño del bote sacó su ovejita, unos cerdos que tenía aislados y lo sacamos en este bote. Y de ahí nació esta idea de pasar la gente acá en el bote. Yo vivo en el sector de la isla. Por un bote pudimos tener la conexión para poder volver a ver a nuestra familia. Yo, mi hija, hacía del día 1 que la tenía acá, entonces fue muy difícil haberme separado de ella. Conecta aquí con Gualañé, hacia la costa, o aquí a Talca. Entonces, y más se cortó ahí en Colín, entonces no había acceso por ningún lado, se cortó en Gualañé. Entonces esto es muy fundamental este paso ahí. Y a solo un par de metros, mientras Eduardo sigue trasladando a sus vecinos en el bote, las máquinas de los mismos agricultores de la zona remueven la tierra y escombros para reconstruir el puente La Huerta, que los conecta con Curicó y Gualañé. Toda la agricultura está ahí, guindo, cerezo, está toda la fuente laboral para este lado. Llevamos harto tiempo botado ya. Ha costado que llegue la ayuda para este lado. Nada, pues. Imagínese, la otra avenida fue hace como 2 meses, no han dado ni una cosa, nada, ni una ayuda, de nada. Ministra, ¿hay algún plazo de reposición del puente? ¿Hay algún plazo de reposición del puente? ¿Hoy día, mañana? Mañana. Mañana. Ya rehabilitamos el puente Paula, que está más arriba, y vamos a seguir en ese camino, en la reconexión. Según cifras del Ministerio de Obras Públicas, el 50% de las afectaciones catastradas totales por el evento han sido resueltas, como por ejemplo en Linares, donde se restauró el puente Tres Arcos. Pero lo cierto es que la otra mitad sigue a la espera, buscando soluciones alternativas, como en el caso de Coltauco, donde incluso quebradas que ya no existían retomaron su curso natural arrasando con todo a su paso. Como tú dices, bueno, esto como ustedes pueden ver era un camino. Hoy día pasa una especie de riachuelo por acá, entonces estamos tratando de enfocar todos nuestros esfuerzos para canalizar el agua y efectivamente se vayan a estos canales para que la gente pueda volver a ocupar estos caminos, vuelva a la normalidad lo antes posible. Quedamos aislados. Qué bueno ese puentecito, por mientras, que se arregla. El panorama es desolador. Para muchos las imágenes hablan por sí solas. Y es que postales como la de esta pasarela de 50 metros completamente destruida en la comuna de Lolol se repite a lo largo de las zonas afectadas. El agua llegó hasta las ventanas, ahí está la marca, más o menos un poco más arriba de las ventanas. Y acá se nos perdió todo, los muebles, todo de la casa, no quedó. Quedamos con una cama habilitada para los 4. Y bueno, lo que necesitamos ahora es ayuda. Necesitan que se restaure la conectividad lo antes posible para poder recibir ayudas después de haberlo perdido todo. Dependen incluso de estos puentes para obtener algo tan básico como el agua potable. Hoy en día lo que nos tiene un poco más complicado es poder llegar con agua a los sectores. Lo estamos haciendo a través de nuestro camión aljibe. Nos llegaron estanque también del gobierno, el cual lo estamos llevando también para que ellos puedan ser abastecidos. También estamos hoy día con ropa de cama, carbón, mercadería, agua, así que estamos llegando con ayuda a los sectores. Lo cierto es que la organización de vecinos y el arduo trabajo que para muchos recién comienza a una semana del temporal que azotó la zona centro-sur de nuestro país ha sido fundamental. Los trabajos continúan y poco a poco esperan retornar a la normalidad y restaurar la conectividad de ese 50% de localidades afectadas que aún no tiene respuestas. El Ministerio de Obras Públicas ha dicho que en plazo de un mes esperan tener el 70% de los casos de conectividad resueltos. Acá en el Maule se mantienen 20.000 personas aisladas y durante esta semana el 80% de esos casos también debieran resolverse. Hay mucho trabajo por hacer. Además, los lugares que se están reconectando requieren de ayuda. Ahí en Vega Ancoa nos piden que se haga presente la autoridad, necesitan de artículos de limpieza para empezar a ilusionarse con una nueva reconstrucción, después de que hace 2 meses vieron un panorama parecido, pero era menos complejo. Hoy día está muy difícil ahí y en
en las 30 comunas, la verdad, del Maule hay mucho que por hacer, mucho trabajo, así que hay que seguir poniéndole el hombro, como así lo ha planteado la gran mayoría de la gente en los lugares que hemos estado recorriendo, Carla. Tal cual, una semana que va a ser crucial. Ojalá que esos plazos no solo se cumplan, sino que se pueda ir un poco más rápido en la conectividad y en la ayuda que es tan importante para tantas personas. Gracias, Esteban, por esta información. Que tengas una buena noche. Nos vemos. Vamos a ir a una pausa. Estamos de vuelta de inmediato con más noticias. Ya volvimos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Se arriesgaron para destapar. Nos tuvimos que exponer tanto cuando en realidad la labor de hacer justicia, de investigar, era de otros. Una realidad aberrante. Él proporcionó detalles muy fuertes de personas que habían sido asesinadas. Y pagaron el precio de su osadía. Es un milagro que estoy vivo. Los denunciantes de Shepard. Informe especial. Hoy, 22:40 horas en TVN. Imperdible. Vamos a ir ahora a noticias del exterior. Hay conmoción en Estados Unidos tras el asesinato de 3 afroamericanos, todo a manos de un supremacista blanco, en el marco de las conmemoraciones por los 60 años de la icónica marcha sobre Washington, liderada por Martin Luther King, que se van a cumplir este día lunes. Black Lives Matter. Solo un par de horas separaron la multitudinaria manifestación con la que se buscaba conmemorar los 60 años de la icónica marcha sobre Washington, liderada por Martin Luther King, del brutal ataque perpetrado por un supremacista blanco contra un grupo de afroamericanos en Jacksonville. Este es un día oscuro en la historia de Jacksonville. Cualquier pérdida de vidas es trágica, pero el odio que motivó la ola de asesinatos de este atacante agrega aún más angustia. Y es que el ataque fue perpetrado por un individuo de 21 años de edad, al que las autoridades identificaron este domingo como Ryan Christopher Palmeter, quien llegó al local comercial de Dollar General con la firme intención de asesinar afroamericanos. Él atacó a gente con base en su raza. Eso es algo completamente inaceptable. Condenamos este hecho absolutamente. Le ofrecemos nuestro apoyo a las autoridades y nuestras condolencias a la familia de las víctimas de este acto tan cobarde. El atacante, que se identificaba a sí mismo como neonazi, se suicidó tras el tiroteo, luego de haber dejado mensajes de odio en los que indicaba que los asesinatos tenían motivos raciales, algo que también quedó en evidencia en el armamento que usó, una pistola Glock y un rifle AR-15 que tenía dibujadas esvásticas. Esto no es un juego, es la realidad a la que nos enfrentamos. Por favor, detengámonos. Dejemos de vernos unos a otros como piezas de un tablero de juego y comencemos a ver la humanidad de cada uno. Una humanidad a la que también apeló el gobierno del presidente Joe Biden, quien a través de un comunicado lamentó el hecho de que el aniversario de los 60 años de la marcha de Martin Luther King por los derechos civiles se viera salpicado por un nuevo crimen de odio racial. Debemos negarnos a vivir en un país en el que las familias y los estudiantes negros van a las tiendas o a los colegios con miedo a causa de su color de piel. El odio no puede tener un puerto seguro. Según cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos, más del 64% de los crímenes de odio en este país son cometidos por motivos de raza o etnia, seguido de un 15,9% por orientación sexual, un 14,1% por religión y el otro 5,6% es una suma de factores como identidad de género y discapacidad. El odio saltó de nuevo para recordarnos que todavía hay mucho camino por delante. Esas personas que murieron en esa tienda no estaban marchando, solo eran negros yendo de compras. Fueron las palabras del reverendo Al Sharpton tras el brutal ataque que sucedió luego de que él encabezara la multitudinaria manifestación en conmemoración de aquella marcha histórica del 28 de agosto de 1963. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Un sueño que Martin Luther King no llegó a cumplir tras ser asesinado unos años después de este icónico discurso a manos de un segregacionista blanco.
con balas como las que cegaron también la vida de 3 afroamericanos este fin de semana, dejando en evidencia que los derechos civiles deberían ya ser una realidad y no solamente un sueño. Al menos un fallecido y decenas de personas heridas dejó una explosión en una estación de gas en Rumania. El hecho se registró en Bucarest, la capital de este país europeo, en un centro de servicio que suministra gas licuado de petróleo que es utilizado en electrodomésticos y como alternativa del combustible. Tras una primera explosión, la situación empeoró, provocando un incendio masivo que terminó en una segunda explosión que dejó a cerca de 30 bomberos lesionados. Las autoridades rumanas evacuaron alrededor de 3.000 personas en un radio cercano a 1 kilómetro de esta estación de servicio y trabajan en determinar las causas que habrían provocado este accidente. Y volvemos a nuestro país. Figuras de la política, también amigos, familiares, dieron el último adiós a Belisario Velasco, histórico militante de la democracia cristiana, que fue el primer funcionario civil en instalarse en La Moneda tras el fin de la dictadura. Desde todos los sectores recordaron su constante voluntad de diálogo y su capacidad de llegar a acuerdos. Sentido adiós para que los libros de historia reconocen como el primer funcionario civil en instalarse en La Moneda con la vuelta de la democracia. Luis Antonio Belisario Velasco Barahona, figura de la DC, partido cuya bandera lo acompañó hasta sus últimos momentos. Un constructor de democracia, su trayectoria da cuenta de ello. Realmente para nosotros ha sido súper doloroso porque era un amigo muy cercano. Despedida de familiares, amigos y cercanos a uno del grupo de los 13, esos que condenaron el golpe a solo 2 días de haberse concretado hace casi ya 50 años. Una voz que se escuchó fuerte y que hoy vive a través de los suyos. Tuvo una capacidad increíble para hacernos sentir seguros y protegidos, incluso en momentos tan difíciles como cuando estaba en riesgo su vida. Director de Radio Balmaceda y la revista Análisis, detenido por la dictadura, fue uno de los que lideró la inscripción en registros electorales para el plebiscito donde el no triunfaría y luego estuvo en el comando de Patricio Aylwin, subsecretario, ministro, embajador y por algunos momentos vicepresidente de la República. Belisario Velasco es para muchos un ejemplo en los tiempos actuales. ¿Cómo nos falta hoy tener servidores públicos de su talla que trabajan por su país con coraje, con determinación y con una ética intachable? Querido hermano, de toda una vida, descanse en paz. Reconocimiento a su amigo del expresidente Eduardo Frei, quien pudo despedirse poco antes de la partida de Velasco, de quien dicen se extrañará la voluntad de diálogo. Belisario fue un gran dialogante. Hay algunos que creen que el diálogo y los acuerdos son signos de debilidad. La debilidad está en aquel que no se atreve a participar en un diálogo o buscar buenos acuerdos. Su compromiso con la democracia en toda circunstancia, incluso cuando era contraintuitivo, incluso cuando era peligroso. Y eso con las armas de la política, las armas del diálogo y las armas democráticas. Democracia que defendió en toda su vida política y que libremente le permitió expresar su rechazo al texto constitucional plebiscitado en 2022, para muchos el último gran hito de su larga trayectoria. Defendió siempre los principios de la democracia, la libertad, la justicia. Lo más importante para él era buscar acuerdos y cumplirlos. El testimonio de Belisario Velasco buscando afanosamente los acuerdos creo que tiene mucha vigencia. Dialogante pero firme en sus convicciones. Recuerdos de Belisario Velasco, que fue testigo y protagonista de los últimos 87 años de la historia del país, cuya bandera lo abrigará para siempre junto a la del partido en el cual militó por 66 años. Ya volvimos con 24 horas Central. ...50 años, golpe de Estado.
Tras el atentado a Pinochet, la CNI urdió un minucioso plan para descabezar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sería en 1987, en la noche de Corpus Christi. Se le conoció como la Operación Albania, donde 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados, y esos asesinatos se hicieron pasar por unos burdos montajes. Estamos en una guerra entre la democracia y el caos. Estado de sitio, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En este sótano, la CNI instaló un complejo sistema de interferencia de telecomunicaciones. Apenas horas después del atentado a Pinochet, la orden fue asesinar a 2 frentistas por cada escolta muerto. Sin embargo, en este lugar se trabajaría intensamente por 9 meses más. Estos cables interceptaron miles de escuchas telefónicas. El objetivo, descabezar al Frente Patriótico. Estaba en marcha la Operación Albania. En la Operación Albania se ejecutaron 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Para nosotros es matanza de Corpus Christi porque era el día de Corpus Christi. Corvalán da casi una conferencia de prensa en el sitio del suceso diciendo el cóndor quiere carne. A todos les dispararon un tiro en la cabeza al principio. El jefe de operativos de la CNI ha confirmado que los 2 jóvenes caídos en los enfrentamientos de esta mañana pertenecen al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El 7 de septiembre de 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intentó sin éxito matar al dictador Augusto Pinochet. Lo fácil que fue emboscarlo y la muerte de 5 escoltas fue un golpe brutal para la CNI, la Central Nacional de Informaciones. A todo esto recibían un fuego intensísimo por delante, por los costados, por atrás y por arriba. Pinochet pidió explicaciones y esa misma noche fueron asesinadas 4 personas, entre ellas el periodista de la revista Análisis, José Pepe Carrasco. Tras muchas horas de angustia e incertidumbre, familiares y amigos esperan el reconocimiento del cadáver. Pero la CNI no paró y se propuso reventar al Frente Patriótico, localizar, espiar y asesinar a sus dirigentes y a todos aquellos que habían participado del atentado. A la operación se le llamó Albania. El ejército lo repudia, lo condena y no lo perdona. Y llegó la orden de organizar esto de una manera más planificada y pegar donde había que ellos entendían que tenían que pegar. Era en la organización responsable del atentado a Pinochet, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tras haber torturado a varios miembros del Frente, se seleccionaron a 12 personas de su cúpula y se eligió la fecha del 15 y 16 de junio de 1987, que coincidió con la fecha religiosa de Corpus Christi. Tenían como ya ubicado estos jóvenes, dónde compraban, cómo se vestían, qué es lo que hacían, si hacían clase o a qué se dedicaban. Se presume que de esta sala se interceptaron sus teléfonos y les asignaron apodos. A José Joaquín Valenzuela lo llamaron Rapa Nui, a Ignacio Recaredo, Chaqueta de Cuero. A todos los atacarían el mismo día. Fue planificado, por lo tanto aquí no hubo improvisaciones y la decisión era la ejecución, matarlos. Según confesión de Álvaro Corvalán, la orden de su superior, el director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, era asesinarlos a todos. Y además se organizó y se planificó en función de hacerlo parecer como enfrentamiento. Según consta en la investigación, Corvalán coordinó y comandó las acciones en 5 puntos de Santiago. ¿Quién era Álvaro Corvalán en los 80? Bueno, una persona que llegó a tener tal poder, el señor de la noche. Él cantaba y tocaba guitarra, tenía muy buena voz, era un tipo muy canchero, bohemio, le gustaba la noche
Yo lo interrogué muchas veces, él tenía conciencia de que era una guerra para él. Bueno, él manejaba la CNI. Hay una frase célebre de Álvaro Corbalán en el sector de Las Condes, en la calle Alhué, donde matan a Recaredo Ignacio Valenzuela Pojorecki, que es la primera persona asesinada, diciendo: el cóndor quiere carne. A las 12:10 del 15 de junio, en calle Alhué, comuna de Las Condes, desde un furgón en marcha se disparó contra Ignacio Valenzuela Pojorecki. Un tiro le dio en el pie, otro en un glúteo y el tercero lo mató perforándole el tórax. La operación Albania estaba en marcha. 6 horas más tarde interceptarían al segundo rodriguista. En calle Varas Mena, con pasaje Moscú, San Miguel, es sorprendido por una decena de agentes un instructor de los rodriguistas, Patricio Ricardo Acosta, de 25 años. La versión oficial de la CNI diría que portaba una pistola de procedencia soviética. Él iba pasando aquí, y ahí lo mataron a él. Ahí lo mataron. Y lo remataron porque el cuerpo estaba estirado y a él le pusieron un arma en la mano y le sacaron fotos. La prensa de la época creyó la versión de la CNI, haciendo aparecer estas muertes como enfrentamientos. Este extremista se desplazaba armado por la calle Alhué y frente al número 1172 fue conminado a detenerse. Al intentar lanzar una granada de fragmentación y disparar una pistola automática, fue abatido. Las relaciones públicas funcionaban ahí en adornar un asunto que hacía la significación de que efectivamente había un atentado, o sea que la persona fallecida usaba un arma y se enfrentaba a los agentes, cosa que no era real. Indican que son 12 hasta el momento los terroristas que han muerto en diversos enfrentamientos ocurridos a partir del ya conocido en la calle Alhué. ¿Cómo fueron concertados los medios de comunicación para creer en una versión oficial que fue falsa? Hablaron de un enfrentamiento. A la masacre de Corpus Christi aún le quedaban episodios macabros. A la misma hora, 12:10 de la noche, en el pasaje Pericles de la Villa Olímpica de Ñuñoa, en el bloc 33, departamento 213, los agentes acribillaron a Julio Guerra Olivares, de 30 años, activo dirigente del Frente, quien participó en el atentado a Pinochet. En esta casa de la calle Varas Mena se produce el único intercambio reconocido de disparos. Aquí cae muerto el hijo de la señora Mónica. Mi hijo Juan Valdemar Enríquez Araya. Juan Valdemar Enríquez Araya tenía 28 años cuando murió desangrado en el antepatio de la casa vecina. Y allí llegaron más o menos como unos 500 efectivos. Lo dejaron que se desangrara porque mi hijo murió por un balazo que le dieron. Estaba herido cuando fue capturado por agentes de seguridad. Fue acribillado a corta distancia y por la espalda. Wilson Enríquez Gallegos había cumplido los 24 años. Solo mueren 2 que estaban en lo que se llamaba un local que se ocupaba de entrenamiento guerrillero, por así decirlo. Varas Mena. En que 2 se quedan al sacrificio para cubrir la retirada del resto que alcanza a huir. Ambos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ofrecieron resistencia para que otros 18 rodriguistas pudieran huir. Al hijo de Mónica Araya lo remataron en las cercanías de la casa de Varas Mena. Que la orden era asesinarlos, matarlos y que no quedara ninguno. La información llegó a los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, Héctor Salazar y Nelson Caucoto. El ministro Milton Juica investigó junto al juez Hugo Dolmech y todos quedarían impactados con los asesinatos en la calle Pedro Donoso en Recoleta, donde 7 frentistas que estaban detenidos fueron acribillados. Corbalán dice que espera un momento porque se va a comunicar con el director. Y le comunica, mira, esta operación tiene que seguir hasta el final. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay que sacar a estas personas y matarlas. Todos van a cargo en vehículo con uno de los detenidos. Y llegando al lugar, lo ubican en diferentes piezas y empieza la masacre, la matanza. En una cruenta secuencia fueron acribillados en el primer dormitorio Ricardo Donoso Silva, con 5 tiros, y José Valenzuela, con 16.
En el primer pasillo muere Manuel Valencia Calderón, con 14 tiros en el cuerpo. En la que las personas son contados, yo recuerdo contados por los oficiales encargados de dispararle. A todos les dispararon un tiro en la cabeza al principio. Y después que estuvieron en el suelo le pusieron 16 balas a cada uno de ellos. Esther Cabrera Hinojosa fue encontrada en la cocina. Sin embargo, por las señas de las murallas, se presume que fue acribillada contra la pared. Al fondo de un largo pasillo muere con 11 disparos Patricia Quirós Nilo. Y en la habitación contigua encuentran a Elizabeth Escobar Mondaca, con 3 impactos en el cuerpo. A pocos metros, con 10 balazos, muere Ricardo Silva Soto, el comandante Ernesto, jefe del ataque a la comitiva de Pinochet. Pero quedó demostrado que verdaderamente esas balas iban de arriba hacia abajo, porque el peritaje que hizo Dolmes demostró eso. No había ningún impacto de bala hacia afuera desde la casa de donde los mataron. Todos los impactos de bala estaban en la casa misma. Fue una actuación alevosa, una actuación, ¿verdad?, premeditada, criminal hasta decir basta. Los informes balísticos confirman que los disparos fueron todos hechos al interior de la casa, algunos a corta distancia, es decir, a menos de 80 centímetros del cuerpo, según los términos técnicos. Pero llegar a esta verdad no fue fácil. El caso estuvo 11 años en la justicia militar, donde la causa fue enterrada. Por la suerte o el azar, el juez Hugo Dolmech y luego Milton Juica fueron sorteados para conformar la Corte Marcial y luego designados como ministros en visita de esta causa. Y ellos, junto a los abogados Caucoto y Salazar, llegaron a la verdad. Hacer trabajo de hormiga para buscar una pieza importante. Y así se van dando las cosas, hasta que se derrumba esta especie de secreto que hay. Logró confesiones y se pudo saber efectivamente lo que había ocurrido. En 2007 la Corte Suprema condenó a cadena perpetua al director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, y a 20 años a Álvaro Corbalán. También fueron apresados todos los que tuvieron participación directa. Yo diría que aquí hay un tremendo mérito del ministro de la Corte de Apelación en ese entonces, Hugo Dolmes, que fue el que llevó la investigación porque logró que todos confesaran. Tenían todo armado para que no les pasara nada. Ahora les falló. Este juicio permitió abrir otras causas de derechos humanos. Claro que tuvo costos altos para sus protagonistas. Las madres, las esposas, los hijos luchaban con mucha fuerza para que se hiciera justicia a su respecto, y eso sobrecogía. Pero me lo entregaron toda la familia, nos entregaron los cajones cerrados. Y la gente dice, pero ya han pasado tantos años. Sí, es verdad. Han pasado muchos años. Pero a usted le vuelve el dolor. A Milton Juica casi le costó su carrera judicial, puesto que su nombre fue vetado por el Senado para llegar a la Corte Suprema, luego de que investigara esta causa, al igual que el caso de Gollados. Pero como la historia a veces es justa, Ricardo Lagos lo volvió a proponer, y para el bicentenario de la patria, Milton Juica se transformó en el presidente de la Corte Suprema. Es una de las causas que en realidad, de alguna manera, dignifica la justicia. En esta casona del barrio República está la Fundación Allende y también la famosa Oficina de Interceptación Telefónica de la CNI, clave para la Operación Albania. Los familiares de las víctimas prefieren hablar de la matanza de Corpus Christi y pese a que todos los involucrados están presos, ellos aún cargan con la pena. Bueno, y seguimos en este mismo ejercicio de hacer memoria. A continuación les vamos a mostrar un adelanto de lo que será, a contar de este martes, una nueva entrega de Series 24. Esta vez centrada en lo que fue el exilio de miles de chilenos en Europa tras el golpe militar. La solidaridad, la resistencia, también el retorno de compatriotas con testimonios e imágenes inéditas. Y un viaje también a las principales ciudades del viejo continente. 50 años y la huella de Europa en Chile desde este martes en 24 Horas Central.
Me acuerdo que amanecimos con mucha curiosidad por lo que estaba pasando. Pasábamos con la radio prendida. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. Yo creo que ninguno de nosotros estaba preparado para algo tan brutal. Brute notizie. La Casa de la Moneda ha sido bombardeada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. Dos problemas acucian a este país, uno hacia afuera, con repercusión en el mundo entero. A la mayoría de estos refugiados la Junta de Gobierno les ha concedido salvoconducto para abandonar Chile. Nos iban a detener, a torturar y nos iban a matar. Los momentos más críticos de la historia de Chile movilizaron los gestos más grandes de solidaridad. A 5 décadas del golpe, un equipo de televisión nacional transitó la ruta a Europa que realizaron miles de compatriotas. El reencuentro con quienes tuvieron que contar al mundo lo que ocurría en Chile. Hola, Chas. Hola, ¿cómo está? Gracias por recibir a la televisión chilena. Que hemos vivido, esta celebración cobra un doble significado. Toda la gente de la Junta vista partout. Ah, ya, entiendo. Su mirada estaba para todos lados. Pinochet es el único que directamente en el lente. Aquí se guardan las imágenes que Televisión Española rodó en su momento en Chile, en Santiago de Chile, tras el golpe militar. La frontera de Chile estaba cerrada. 3 días antes, el presidente Salvador Allende había muerto. Eran de las primeras imágenes que ya eran en color. Y sí, evidentemente la llegada de Pinochet al funeral está guardada aquí. No hay un día de la vida que yo pudiera decir que no pensé en mi país. El exilio más masivo de nuestra historia. Europa abrió sus brazos a miles de chilenos. Testimonios de solidaridad, resistencia y retorno. Años y la huella de Europa en Chile. Desde el martes en Series 24. Son las 10 de la noche con 2 minutos. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a ir a una pausa cortita. Estamos de vuelta de inmediato con más noticias. Ya volvemos con 24 horas Central. Crónicas del domingo.
Es el único hospital dedicado exclusivamente a las urgencias en Latinoamérica y por su estratégica ubicación ha tenido que recibir a pacientes que se han convertido en casos emblemáticos de nuestra historia. Incluso cuenta con un protocolo especial para recibir en caso de una emergencia a un presidente de la República. Estamos hablando de la icónica Posta Central, que es el centro asistencial de emergencia más importante de nuestro país y atiende a más de 1.400.000 personas. La crónica del domingo con Sebastián Marín y Claudia Rojas. Solo en el año pasado se atendieron más de 180.000 personas en el único hospital de urgencia que existe en Latinoamérica. Es muy intenso porque esto no para, acá llegan pacientes a cada rato, pero bueno, nos gusta, eso es lo importante. Aquí hay un protocolo especial en caso de que algún presidente de la República sufra una emergencia. ¿Qué pasó, mi señora? Tranquila, ya llegó al hospital. Una urgencia que día a día atiende a 350 pacientes, incluso los reos más peligrosos. Desde un paciente que fue atropellado por una herida por arma de fuego, herida de arma blanca, o hasta un señor que se tropezó y que viene con un esguince de tobillo. Inmediatamente, apenas ingresamos a la urgencia de acá de la Posta Central, nos encontramos con un caso de una persona a quien apuñalaron porque le trataron de quitar el celular y ahora lo están estabilizando. Aguanta un poquito, aguanta un poquito. Insólito. Minutos antes le habían dado el alta en la Posta Central y ahora nuevamente debe ser atendido de urgencia. Lo estaban esperando para haberlo apuñalado y había presentado un hemoneumotórax, en el cual se le puso un tubo pleural para poder liberar el espacio de la pleura, ¿no? Y el pulmón. Tenía sangre en el lado derecho, ¿ya? Y eso le ayuda a que pueda respirar mejor el paciente. Va a doler un poquito el pinchazo que te van a poner acá, ya van a meter un tubito, ya, y con eso vamos a sacarle la sangre que tiene dentro. Logran estabilizarlo y queda fuera de riesgo vital. Aún no se acababa de terminar el procedimiento con la persona que estaba apuñalada y nuevamente suena la alarma que indica que viene entrando otra urgencia con riesgo vital. Esta vez una persona mayor de edad que estaría sufriendo un accidente cerebrovascular. Los minutos juegan en contra. Mientras antes se detecte el accidente cerebrovascular, menor es el impacto para la salud del paciente. No estaba muy claro el horario de inicio, los síntomas, ya. La paciente lamentablemente no aportaba mucha historia, muchos datos clínicos. Lo único que nos pidieron la evaluación porque estaba muy decaída. Afortunadamente la paciente anduvo bien, clínicamente recuperó y el escáner que le hicimos con perfusión salió bien. El Hospital de Urgencia, Asistencia Pública o Posta Central atiende a cerca de 350 pacientes por día, cada uno con su propia dolencia o patología. Un desafío constante para los más de 60 funcionarios, entre médicos, personal de enfermería, kinesiólogos, TENS y auxiliares que componen cada turno de la urgencia. Esto tiene un ritmo que es bastante vertiginoso, 24/7, todos los días. Desde un paciente que fue atropellado en la vía pública por una herida por arma de fuego, herida de arma blanca, o hasta un señor que se tropezó y que viene con un esguince de tobillo. Fundada en 1911, la Posta Central es un salto moderno de nuestra salud pública a inicios del siglo XX. Innovación que se consolida en 2019 con la inauguración de la nueva Torre Valech, en honor al Monseñor Sergio Valech, quien dona 7.000 millones de pesos para su construcción. Hoy es el único hospital de urgencias que existe en América Latina. Es un hospital de urgencia, como hay pocos. Desde Alaska, Tierra del Fuego, me parece que hay como 2 o 3 hospitales que tienen esta característica, que no es un hospital con una urgencia, sino que es un hospital completo que gira en torno a la urgencia.
Este hospital tiene a cargo a más de 1.400.000 personas, de las cuales 65% se atiende por sistema público y 78% son chilenos. Pacientes en paro, politraumatizados, grandes quemados. Pacientes que son graves, que están intubados y pacientes psiquiátricos también. Es muy intenso porque esto no para, acá llegan pacientes a cada rato. Ingeniero, usted no ha venido porque tiene los pies. El bracito arriba, el otro bracito arriba. Pero bueno, nos gusta, eso es lo importante. Nuevamente suena la alarma acá en la urgencia de la posta central. Una persona que viene con varias puñaladas y que habría sido asaltada. En menos de 2 horas hemos recibido ya 2 casos de personas apuñaladas. Más de 20 puñaladas en diversas partes del cuerpo tiene este hombre de unos 30 años. Horas antes, trata de evitar un portonazo. Ha perdido mucha sangre y se teme que tenga algún órgano comprometido. Preocupado igual, y es como fuerte ver un paciente que llega así, igual uno piensa en la familia. Hay que atenderlo rápido y que los doctores vean que tienen, y si tiene que ir a pabellón o algo, que sea lo más rápido posible y bueno para el paciente. Otra vez el tiempo juega en contra, pero finalmente no hay órganos comprometidos, lo que tranquiliza al equipo. Tenía una anemia bien categórica, bien un poquito severa la anemia que tenía. Ya, pero igual se le transfundió sangre y con eso igual se puede estabilizar. Se descarta nuevamente el riesgo vital. Lo que se encuentra a mi espalda es el box de reanimación o box de recuperación. Es acá donde las personas finalmente que vienen en estado grave son estabilizadas. Como pueden observar, existe una gran cantidad de máquinas para esta labor y así poder, de cierta manera, que el paciente pueda recuperarse y ya ser trasladado a lo que es la observación crítica o los box. Algo bueno, en un lugar donde la muerte ronda por los pasillos y hay veces que toca enfrentarla. Durante 2022, de las más de 10.000 personas que quedan internadas por una urgencia, un 7% pierde la vida. Es una persona que tú atendiste, que la viste y que a veces llegan hablando, te hablan, te dicen, señorita, ayúdeme, lo estamos ayudando. Y de un rato para otro hiciste todo lo que pudiste, lo atendiste, le diste sus medicamentos, todas sus cosas, y ya no pudiste más y se van. Es duro, pero yo también creo que uno estando acá aprende a hacerlo. La primera vez, la primera muerte de un paciente nunca se va a olvidar, pero es una cosa que uno ve a diario en cada turno. Entender que la muerte es parte de nuestro trabajo y tenemos que también aceptarlo, no hacer procedimientos que tendan a alargar un pronóstico que ya es ominoso. Se enfrentan a diario con la muerte, pero entienden el golpe que significa para una familia. Principalmente es entender de que estamos atendiendo a personas, que muchas veces, tanto los equipos médicos, equipos de enfermería, se conectan emocionalmente con las vivencias también de los mismos pacientes. Entonces, también hay que respetar un poco el dolor de las familias en la situación que está. Darles momentos como para que se despidan y tengan como su momento íntimo, pero más allá de eso, uno después tiene que soltar, porque si no, en verdad, es harta la carga también emocional que uno se lleva. Ser lo más prudente con la persona que tú estás sacando, ya el cuerpo de la persona llevándotela. Ser muy prudente con los familiares, porque es un momento muy sensible para ellos. Y también para el equipo de la posta central. El compañerismo es clave. Eso es un poco complicado, a veces es respirar profundo, conversar entre nosotros y hablarlo, básicamente hablarlo. Genera un aumento del estrés también y de la ansiedad por parte de todos nuestros equipos, el hecho de entregar una noticia que puede ser difícil tanto para la familia como también para los pacientes. De un minuto a otro, la urgencia de la posta central es testigo de un operativo de seguridad. Personal de gendarmería entra fuertemente armado. Un jefe narco llega por una dolencia estomacal y es un reo de alta peligrosidad. Acá también se atienden a las personas privadas de libertad. Existe la coordinación con el equipo de gendarmería de los traslados de alto riesgo.
y siempre nosotros los coordinamos por vía de protocolo. Son pocas personas que conocen bien cómo funciona por motivos de seguridad. Ahora estamos en la posta central para conocer el estado de los heridos de este incendio. La posta central es sinónimo de contingencia. La evolución de Daniel Zamudio volvió a cero. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Daniel. Expresamos las condolencias a la institución. La pandemia, el estallido social, terremotos, incendios, etc. Este es el primer lugar donde se prende la ampolleta, donde llegan los pacientes más graves y generalmente pacientes muy mediáticos. Así que también en ese sentido nosotros tenemos una presión muy importante. Este trágico incendio registrado esta mañana en la cárcel de San Miguel. El caso de los grandes quemados de la cárcel de San Miguel, que también lo viví acá. Lo que más recuerda es el trabajo cohesionado en equipo que se formó y lo rápido que pudimos darle solución a todos porque nos llegaron muchos pacientes y tuvimos que transformar la urgencia en demasiado poco tiempo. Y también historias de personas a quienes la vida les cambió en solo un instante que quedan grabadas en el equipo. Me acuerdo que una vez para Año Nuevo, me tocó trabajar para Año Nuevo en la urgencia y llegó un muchacho con un accidente de tránsito. El muchacho hablaba perfectamente, estaba consciente, lúcido, estaba orientado, pero le faltaba una extremidad. Una vez que también tuve una paciente joven, como 50 años, que se agachó a recoger a su gatito y cayó y quedó como para procuramiento, que es como la donación de órganos. Y también me quedó súper marcado porque venían llegando de vacaciones con su familia y fue súper duro. Pese a que uno podría creer que están preparados desde lo emocional para todo, hay situaciones que reconocen son demoledoras. Niños pequeños que han sufrido caídas de altura, ingresan al hospital, se intenta realizar todas las maniobras y finalmente se confirma el deceso y entregar esa información a los padres que vienen en una situación de solicitar ayuda de manera inminente es muy complejo, tanto para el médico como para el psicólogo que acompaña como para el equipo de enfermería. Este centro no se caracteriza por tener atención de niños, pero de todas formas igual nos llegan y los que nos llegan lamentablemente llegan muy graves. ¿Qué es lo más duro de trabajar acá? Ya, permiso que vamos. Otra urgencia más. Una persona mayor con una hemorragia interna que le estaría provocando un infarto. ¿Qué pasó, mi señora? Tranquila, ya llegó al hospital. Entrando se le pidió una unidad de glóbulos rojos para transfundirla, dado que la sospecha era muy alta que por la necesidad de los glóbulos rojos y por la hemorragia que había tenido, estuviese teniendo un infarto derivado de esa falta de oxigenación de su corazón. Él me dice que lo está esperando. Dame un abracito. Yo creo que todas las personas estar en un hospital en una situación de urgencia puede ser una oportunidad de alta angustia y alta carga emocional. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos una atención bastante empática con los pacientes, poniéndonos en su lugar y estableciendo siempre la primera medida, que es la contención emocional verbal. Uno nunca está libre. Uno en cualquier momento puede estar al otro lado de la vereda. ¿Fumas? Mi padre fue atendido acá producto de un cáncer. Entonces, ¿qué es lo que yo priorizo? Es tratar de entregarle la mejor atención a nuestros pacientes, porque uno nunca sabe si ese paciente puede llegar a ser nuestro familiar o si nosotros mismos podemos ser ese paciente. Contención que también muchas veces se debe realizar con otros pacientes, los que no entienden que en la posta central se atiende por orden de gravedad y no de llegada. Se molestan porque a veces no hay camas disponibles, camillas disponibles porque la urgencia está colapsada. Vienen algunos molestos, enojados y ahí uno tiene que tratar de contener. Yo puedo venir con un cuadro resfriado, con dolor de garganta, sentirme mal, un poco de fiebre y probablemente van a pasar horas y no me voy a atender porque los hospitales no son el lugar donde usted tiene que resolver ese problema, sino que la atención primaria.
Es parte de la labor del Hospital de Urgencia que abarca las comunas de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Maipú y Santiago Centro, este último lugar donde trabajan las principales autoridades de gobierno. En caso de que se active el protocolo de intervención con alguna autoridad, nosotros lo esperamos y lo atendemos en nuestros recuperadores y según lo que la clínica o la patología que tengan esto, se interviene con algún examen, alguna imagen, hospitalización, cirugía, lo que corresponda. ¿Y en el caso del presidente? El presidente me gustaría contárselo, pero es confidencial. Concluye nuestra experiencia en la urgencia de la posta central sin víctimas fatales que lamentar y pudiendo conocer el corazón del equipo que ahí trabaja. Es un equipo que yo me saco el sombrero. Son personas muy preparadas y muy preocupadas. Existe un ambiente de colaboración y de intentar empujar a sacar al paciente adelante. Vemos en qué nos equivocamos, qué podemos mejorar, qué nos pasó ahora, por qué nos estresamos tanto, por qué gritamos tanto. Este lugar es como adictivo, aquí te genera una adicción, la gente, la dinámica, el trabajar. Es el trabajo que día a día realizan los más de 2.000 funcionarios que son parte de la posta central, que solo el 2022 atienden a más de 118.000 personas para brindarles salud oportuna en el único hospital que existe en Latinoamérica dedicado exclusivamente a las urgencias. Tremendo trabajo, un aplauso ahí para todos quienes se desempeñan en el área de la salud. Nos vamos despidiendo, viene a continuación el informe del tiempo y luego los dejamos con informe especial. Que tengan un buen descanso y una buena semana. Nos vemos.